Empezamos una nueva sección en Python dedicada a la regresión lineal múltiple. Como recordaréis, el primer objetivo claro es crear un script para trabajar durante la sección. Así que empecemos por crear un nuevo fichero y vamos a guardarla en la carpeta pertinente del curso. En este caso estamos en la parte número 2 de regresión y vamos a iniciar la sección 5, Multiple Linear Regression. Así que vamos a llamar a nuestro script múltiple todo junto, barra baja, linear, barra baja, regression.py. Perfecto. Y lo primero que vamos a hacer es escribir aquí el título para luego ser capaces de entender de qué iba este fichero, este script. Llamamos aquí regresión lineal múltiple. Perfecto. Recordad que lo primero que ya os recordé en su día es que tenemos que configurar el fichero de trabajo en la carpeta donde está este script, para lo cual lo único que tenéis que hacer es ejecutarlo una vez con el botón Run, la flecha de color verde que tenéis aquí arriba, y ¡pam! Automáticamente aparece la carpeta con el fichero Python por un lado y las 50 startups por otro. También está bien que de vez en cuando limpiéis tanto la consola como el conjunto de variables para que no se os junten con los ejemplos de la sección anterior, ¿de acuerdo? Así os queda la zona de variables limpia y la zona de la consola vacía también. Bien, perfecto. Recordaréis que lo primero que os dije es tened a mano esa plantilla de preprocesado de datos que nos va a hacer falta durante todo el curso. Y así es, lo primero que hay que hacer es copiar todas las líneas de código que ya vimos en su día de nuestra plantilla para poder cargar los datos, en este caso las 50 startups. Así que las pego en mi plantilla de regresión lineal múltiple y procedo en primer lugar a cargar las tres librerías NumPy, Matplotlib y Pandas para utilizarlas durante la sesión. Y en segundo lugar a importar el dataset. Pero para importar el dataset, fijaros que en este caso no se llama data.csv, sino que es 50 barra baja startups.csv. Así que cambiamos el título dentro de la función readCSV de Pandas con 50 barra baja startups. Perfecto, seleccionamos la línea, damos a Command o Control más Intro y debería aparecer aquí el dataset. Perfecto. Vamos a echarle un vistazo, a pesar de que ya lo hemos observado anteriormente, para ver que se trata en efecto de un dataset que contiene 50 empresas. Recordad que en Python empieza en la número 0, por tanto acabará en la número 50 y tenemos 5 columnas de datos. Tenemos el gasto de cada una de esas 50 empresas en Research and Development, por tanto I+D en castellano, el gasto en gestiones administrativas, el gasto de marketing, el estado en el que se ubica la empresa y el beneficio de la misma. Recordad que el objetivo es utilizar las 4 primeras variables, 3 numéricas y una categórica, para predecir la quinta, el beneficio de la empresa, y por tanto eso es lo que vamos a estar haciendo en esta sección. Sin embargo, recordad que vamos a necesitar un poquito de trabajo especial. En particular hay una categoría que debe ser convertida a variable dummy, teniendo en cuenta todas las consideraciones de la primera parte donde os expliqué la teoría de qué ocurría con las variables dummy en los modelos de regresión lineal múltiple, ¿de acuerdo? Entonces cerramos de momento este dataset. Vamos a pasar en primer lugar a dividir las 4 variables que conforman la matriz de características y el vector de las predicciones, la variable que quiero predecir. Para ello, fijaros que, como siempre os dije, lo más normal es que la variable que queráis predecir esté al final. Por tanto, la primera línea de código para generar la X no va a tener ningún problema, pero sí la columna de las Y no es la número 3, sino que es la 0, 1, 2, 3, la 4. Por tanto, la generación de X se queda igual, la generación de Y, permitidme cambiar este 3 que tenéis aquí por este 4, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos estas dos, le damos y fijaros que X me lo ha generado como un objeto de datos. Si yo hago un doble clic me saldrá aquí Object Arrays are currently not supported, no me los puede mostrar, pero ya sabéis el truquito de utilizar la consola de Python, de modo que si escribís X os aparecerá al menos el inicio de ese conjunto de datos que acabáis de definir, ese array múltiple con columnas de datos numéricos, datos en este caso categóricos o strings, que vamos a utilizar como dato de partida, como matriz de características, y el de la columna de las is, este sí que lo voy a poder abrir porque es de tipo
float64. Simplemente las estructuras de NumPy en este caso, n-dimensionales, pues no las puede trabajar automáticamente, no las puede mostrar Spyder, cosa que sí que puede hacer con los arrays simples, por así decir, que contienen un único tipo de dato correctamente formateado, en este caso en columna. Perfecto, entonces tenemos los datos correctamente delimitados. Siguiente paso, diríais, dividamos el dataset en entrenamiento y testing. No, error. Recordad que ese texto nos puede causar problemas en las ecuaciones de los modelos. Ese California, New York, etcétera, no puede ser suministrado al algoritmo de aprendizaje automático que es la regresión lineal múltiple, sino que tengo que tener una variable categórica correctamente codificada a través de variables dummy. En este caso tenemos California, New York y Florida, y me veo obligado a codificar la 0, 1, 2, 3, la tercera columna del conjunto de datos X antes de proceder a la división en conjunto de entrenamiento y conjunto de testing. Evidentemente usaremos un codificador de las etiquetas para generar las variables categóricas en primer lugar, y luego crearemos el conjunto de variables dummy. ¿Lo tengo que escribir de cero? No, ya os dije en su momento que si nos vamos a la carpeta de la primera parte del curso, tenéis todo lo que necesitáis, de modo que lo único que hay que hacer es ir a donde estás, aquí, preprocesamiento de datos, y abrir, en este caso, cómo se manipulaban los datos categóricos. Recordad, nuestro categoricaldata.py. Aquí habíamos utilizado el label encoder y nuestro one-hot encoder, por tanto fijaros que lo único que tengo que hacer, necesito este fragmento, no pasa nada, lo copiamos del script de datos categóricos, lo traemos a nuestro script de regresión lineal múltiple, y antes de dividir el dataset en conjunto de entrenamiento y testing, procedo a pegar las instrucciones que llevan a cabo la clasificación, en este caso, ¿no? La categorización correcta. Fijaros que en nuestro caso solo tenemos una variable categórica que corresponde al estado. Por tanto, fijaros que nuestro label hot-encoder X va a poder seguir funcionando como ya lo hacía en la sección inicial del curso. Por tanto, lo único que tendremos que hacer será transformar la columna que toque, evidentemente. Por otro lado, mi vector de términos independientes pues no necesita ningún tipo de codificación. Ya habéis visto que la variable dependiente, en este caso la Y, no tiene ningún tipo de categoría, así que el label encoder Y que utilicé en el momento de la fase inicial del curso ahora me sobra, porque no necesito hacer esa transformación. Por tanto, adaptemos la modificación de la variable dependiente. En nuestro caso hemos dicho que es la tercera, 0, 1, 2, 3. Por tanto, modifiquemos de X la columna número 3 aplicando el label encoder X con su fit transform de sí mismo. Perfecto. Y eso será la primera fase. Recordad, se transforman los strings a datos numéricos, ¿de acuerdo? A esas categorías, esos factores, de modo que, pues yo qué sé, Nueva York será el estado número 0, California el 1, Florida el 2. Probablemente no será en este orden porque suelen ir en orden alfabético, como os acordaréis, ¿de acuerdo? Pero simplemente recordad que así es como iba. Y por otro lado, recordad que tenemos el one-hot encoder, que se encarga de la transformación de la columna que yo indique a variable dummy. Por tanto, después de haber pasado a 0, 1, 2, 3, tengo que indicar que la misma tercera columna necesita ser traducida a variable dummy. Por tanto, fijaros, esos son las dos fases, el label encoder para pasar de strings a datos numéricos 0, 1, 2, 3 y el one hot encoder para pasar de ese 0, 1, 2, 3 a columnas de variables dummy, ¿de acuerdo? Entonces ese es el proceso completo que tenemos que realizar, así que lo seleccionamos todo desde aquí arriba, le damos a command o control más intro, ahí se han hecho los cambios y de hecho fijaros que me ha modificado el tipo de dato de mi array original y lo puedo abrir automáticamente, de modo que tengo aquí ahora más información, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que me ha cambiado el orden de las variables, las dummy han aparecido en primer lugar,
¿De acuerdo? La primera, segunda y tercera columna, la 0, 1 y 2, ahora corresponden a las variables dummy y el resto se ha llevado la información numérica que ya teníamos. No perdamos de vista, ¿no?, que el número 3 ahora será el gasto en I+D, esta de aquí será el gasto en administración y la última será el gasto en marketing. Las otras tres simplemente son las que corresponden a los tres estados respectivamente. Por ejemplo, el primer estado que teníamos era Nueva York, por tanto la columna Nueva York es la número 2. La segunda observación que teníamos aquí era California. California, fijaros que el 1 está en la columna número 0, por tanto California corresponde a la columna número 0 y Florida es la que cae en la número 1. Por tanto tendríamos California, Florida, Nueva York en orden de las tres columnas de variables dummy que han sido generadas, ¿de acuerdo? También no está de más que pongáis el conjunto de datos X ya tratado al lado de nuestro dataset original para comparar, ¿de acuerdo? No está de más que seáis capaces de comparar por si acaso se hubieran movido más variables de orden con respecto a cómo lo habíamos pensado, ¿no? Entonces fijaros que Nueva York es el número 3, California es la primera y Florida es la segunda, la de en medio, mientras que I+D, administración y gasto de marketing conservan el mismo orden que teníamos. Esos cambios de posición en las columnas, ojo con ellos, ¿vale? Porque a veces no los tenemos en cuenta del todo y podría significar que tenemos un problema a la hora de interpretar los modelos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ha aparecido una columna más, de hecho dos columnas más que las del conjunto original, pero la que estaba la primera ahora ha pasado a ser la tercera, ¿de acuerdo? Entonces es diferente a cómo lo teníamos y hay que tenerlo en cuenta. Perfecto, entonces ya tenemos limpios los datos, tenemos pasado a variable dummy y lo que sí vamos a hacer es, para dar una idea de intuición, pues sobre todo para luego no perdernos del todo, vamos a colocar aquí un pequeño comentario, y es que deberíamos evitar la trampa de las variables ficticias o variables dummy. Recordad que ya estuvimos hablando de que si yo tengo tres variables dummy, como es mi caso, realmente solo dos deben formar parte del modelo. Entonces diréis, ¿y cuál elimino? ¿Cuál es la que sobra? Bueno, realmente podríais eliminar la que quisierais. Por ejemplo, sería cómodo eliminar la primera para así quedarme del dataset desde la posición 1 en adelante. Entonces, en este caso podríamos filtrar X es igual al conjunto X original, corchete, indico dos puntos para indicar que quiero todas las filas, coma, y de la columna número 1 en adelante. Entonces así lo que habríamos hecho es indicar que eliminamos la primera columna, ¿de acuerdo? En el sentido de que no quiero que la primera columna forme parte del conjunto de variables independientes para evitar evidentemente el problema de la trampa de las variables ficticias. Sin embargo, hay algunas librerías que harán ese trabajo automáticamente por nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, id con cuidado porque según qué modelo utilicéis o según qué variable utilicéis o función, algunas de ellas ya traen métodos a propósito para quitar variables ficticias o indicar, mejor dicho, las que queréis que formen parte del modelo. Sin embargo, si lo queréis asegurar correctamente de que no hay variables que no están en el modelo que no deseamos, ¡pam!, ejecutamos esto y nuestro conjunto de datos X veréis que pierde una columna y automáticamente ya solo tiene dos variables dummy, la tercera, que en este caso era California, ha desaparecido y estamos en disposición a poder segmentar el conjunto original en entrenamiento y testing. Así que simplemente venimos, seleccionamos scikit-learn y hacemos el import del train test split. Y como en nuestro caso tenemos 50 observaciones, ¿cuál sería un buen tamaño de prueba aquí? Bueno, si hay 50 observaciones, pues podríamos poner 10 en el conjunto de prueba y 50 para entrenar, no estaría mal del todo, esto sería una buena separación. Y de hecho, una división de 10 más 40 corresponde con ese 20% que ya estuvimos hablando, que suele ser el estándar dentro del mundo del Machine Learning. Entonces, en este caso no tenéis que cambiar absolutamente nada de estas dos líneas, solo las seleccionamos, Command o Control más Intro,
pum, se ejecuta la división y aparecen aquí los 4 arrays o las 4 matrices de datos. Tenemos el X de entrenamiento por un lado, el X de test por otro, el Y de entrenamiento por un lado y no veo Y test por otro. Entonces ahí tenéis todos los datos, ¿de acuerdo? Han sido correctamente divididos, los tenemos todos a nuestra disposición. Tenemos los de test abajo, los de entrenamiento arriba, estos los tengo al revés, los cambiamos en un segundo. Y fijaros que hemos hecho la división, fijaros cómo tenéis las variables dummy ya perfectamente creadas y definidas y tenéis todo lo que os hace falta para empezar con el algoritmo de regresión lineal múltiple gracias a todo el trabajo previo que ya hicimos de limpieza de preprocesado, que habéis visto que es tan fácil como copiar y pegar, para ahora centrarnos a partir de la próxima clase en la regresión lineal múltiple en Python.